Gracias, Odili. Así es, nosotros ya estamos en consulta. La prediabetes es una enfermedad común entre la población nicaragüense. Es por ello que debemos estar alerta a los síntomas que podríamos tener antes de tener esta enfermedad. Es por ello que nos encontramos con el doctor Javier Bravo, que ya se encuentra con nosotros para abordar este tema. Gracias, doctor. Gracias, Ailey, una vez más aquí en la revista Acción de la Mañana, ¿verdad? Primeramente, darle gracias a Dios por un día más de vida. Hablar de prediabetes es un término muy común. Casi la mayoría de la población podríamos pensar de que están en fase de prediabetes. Con solo el hecho de subir un poquito de peso ya entramos a esa condición. ¿Qué significa la prediabetes, doctor? La prediabetes no es más que una serie de síntomas y signos que pueden aparecer en la persona que nos llegan a originar un cuadro de aumento de los primeros niveles de glucosa. En términos médicos se conoce como resistencia a la insulina. Es cuando el paciente está ingiriendo, ¿verdad?, grandes cantidades de azúcar, de carbohidratos, y eso en la sangre se logra convertir en azúcar, es metido a la célula, pero a la medida que el paciente va aumentando de peso, esa cantidad de azúcar se va almacenando, va quedando en sangre. Entonces, el páncreas, que es el productor regulador de la glucosa, empieza a sobreproducir insulina y produce más insulina, de tal manera que hace que el nivel de glucosa la glucosa en sangre no pueda penetrar bien a la célula para su uso, que es parte de la energía que necesita el cuerpo. Entonces, de esa manera, los niveles de glucosa se van aumentando gradualmente. Ya existen valores estándares que determinan cuando el paciente está en prediabetes. ¿Cómo se percibe la prediabetes en el cuerpo humano? ¿Qué debería alertar a todos los pacientes? Claro, primeramente saber de que si son hijos de padres diabéticos, obviamente van a tener ya la primera tendencia a padecer de diabetes. Pero hablamos del término de prediabetes porque cuando el paciente ya tiene, digamos, unas manchas que se mantienen en el cuello, que se conocen como acantosis nigricans, ese paciente ya podría pensar de que está sufriendo de resistencia a la insulina o de prediabetes. Entonces, cuando nosotros lo vemos, lo atendemos, le mandamos a hacer su nivel de glucosa y encontramos que tal vez ese paciente anda entre 100, 105, 110, pero menos de 126 es lo normalizado, o sea, lo estandarizado en estos casos de pacientes para el diagnóstico de prediabetes. Pero asociado a eso está la obesidad. Muchos pacientes que tenían un peso adecuado y de pronto van subiendo un poquito la región abdominal, los hombros, las piernas, y ya caen en lo que se llama obesidad. ¿Cuáles son los síntomas de la prediabetes y cuál es la diferencia de la diabetes? Muy buena pregunta, porque la mayoría de pacientes que tienen prediabetes no tienen síntomas. Fíjate, no tienen absolutamente síntomas, solo están presentando lo que es el aumento de peso, el aumento de la circunferencia abdominal, ¿verdad? Y están presentando algunas veces manchas, ya sea en los nudillos de las manos, en la región de los codos, en el cuello y en otras partes del cuerpo, unas manchas más oscuras que no son normales, que eso pues lo puede conllevar. Mientras que ya la diabetes, estamos hablando ya de la enfermedad en sí, donde ya el nivel de azúcar ya no está menos de 126, sino que está arriba de 126 en ayuna. Pero eso condiciona a que el paciente se descompense, presente mucha orinadera, mucha sed, y por ende pues llegamos al diagnóstico ya meramente de la diabetes. Entonces, la condición ya de diabetes, de la prediabetes a la diabetes, está a corto plazo si el paciente no hace énfasis de lo que tiene que hacer, es decir, tratar de cuidar su alimentación, tratar de bajar de peso y tratar de mejorar si en caso necesita tratamiento. Existe la idea de que solo la persona obesa puede padecer de prediabetes. ¿Esto es realmente cierto o también una persona delgada que aparentemente está saludable también podría padecerlo? Exactamente. Existe un término que se conoce como hipertrigliceridemia familiar o dislipidemia familiar. Muchos pacientes delgados presentan un aumento del nivel de colesterol y de triglicéridos siendo delgados. Ya he visto pacientes que andan los triglicéridos en 700, 800 y hasta en 1000. Entonces, eso puede condicionar a que ese paciente pueda padecer de diabetes a lo inmediato si no se controla. Estaremos recibiendo llamadas. Los números aparecen en pantalla, pero ya tenemos una. Aló, muy buenos días. ¿Cuál es su consulta? Buenos Dígame, días. lo escuchamos. Quería consultarle al doctor que me aparecieron unas manchas en la zona de la pantorrilla que poco a poco se fueron aumentando. Son unas manchas que no me causan dolor,
y yo he investigado un poco, me parece que es un tipo de dermatitis diabética. Ok. ¿Ya es diabético usted? No soy diabético, tenía altos los triglicéridos, el colesterol, pero yo tomé un tratamiento y dieta y lo produje a niveles normales. La glucosa en sangre estaba también en valores normales. ¿En cuánto, usted se recuerda cuánto era el valor normal que tenía? Creo que era 7, algo así. ¿La hemoglobina? Sí, la hemoglobina. Entonces. Ok. Gracias por llamar. Deje sus datos al interno para Podemos que regalarle la podemos consulta. regalarle la consulta. Bueno, doctor, ¿qué se haría en este caso? Sí, eso es lo que estaba mencionando ahí el televidente, es que es otro parámetro para diagnosticar la prediabetes. La prediabetes no solo se diagnostica con el nivel de glucosa en ayuna, también le mandamos a hacer la prueba de tolerancia a la glucosa, que eso puede determinar su valor entre 140 y 160. Y el último parámetro es la hemoglobina glicosilada, que es la que estaba mencionando. Esa hemoglobina glicosilada valora la glucosa 3 meses atrás. Y su valor para diagnosticar prediabetes, va entre 5,3 y 6,4. El paciente, la persona manifestaba que tenía 7. Entonces estamos hablando ya de un diagnóstico de diabetes, que es diferente cuando hablamos de términos de laboratorio. Obviamente hay que hacerle muestreos a él seguido, tanto en las glucosas en ayuna como después de las comidas, para determinar hasta qué nivel de azúcar al paciente se le eleva en ese momento. ¿Cuáles son las causas recurrentes de la prediabetes? Las consecuencias. Las causas. Las causas. Una de las causas importantes es no subir de peso, ¿verdad? Porque si subimos de peso, entonces ese paciente inmediatamente desarrolla la diabetes. Ya como hemos dicho en otras ocasiones, un paciente diabético ya le crea un estado depresivo, ya le crea algo que no acepta la enfermedad, ya el paciente ya se limita a ciertas actividades porque cuando sale un evento familiar, las comidas y esas cosas, lo primero que va a pensar es que todo eso que va a ingerir se le puede aumentar la glucosa. Entonces el paciente se siente totalmente aislado en algunos casos. En otros casos, pues, cuando el paciente está en prediabetes, pues tienen una vida normal, comen de todo y no le hacen mucha mente a la enfermedad porque siempre le está saliendo su glicemia en ayuna baja. Y es el error más frecuente que cometen casi la mayoría de los pacientes. Porque si te tomas la glucosa en ayuna y venís casi de 8 o 9 horas sin comer, ya desde la noche hasta la mañana, obviamente va a haber un momento que la glucosa puede mantener un valor más bajo. Pero si se la hace después del desayuno o después del almuerzo, ahí vamos a determinar que ese paciente, en vez de tener menos de 140, va a tener 180 y cuidado hasta 200. Tomando en cuenta los factores de riesgo, ¿cuáles son las recomendaciones generales que usted le da al amigo televidente? Mira, es importante determinar lo siguiente, que una vez que el paciente tenga un aumento de peso, ¿verdad?, y quiere ser atendido y quiere determinar cómo está su estado físico, hay que hacerse sus exámenes de laboratorio. Lo segundo es asistir a la consulta con el médico que tenga a mano, el médico de cabecera, el amigo médico, que le ayuda a determinar si esa condición que tiene puede revertirse. Porque hay prediabetes que se pueden revertir siempre y cuando el paciente pues siga las normativas que le indica el médico. ¿Qué sucede? Muchos pacientes ya tienen complicaciones agudas como neuropatía diabética y no tener el diagnóstico de la diabetes. Y algo muy importante que van a asustar a muchos de los pacientes o los televidentes es que algunos pacientes pueden tener disfunción eréctil y no siendo diabéticos, pero porque no se habían diagnosticado en el momento. Es decir, que hay síntomas y signos que aparecen sin dar el diagnóstico. Cuando ya ayudamos o vemos al paciente, determinamos de que ese paciente está teniendo los niveles altos de glucosa. Muchas gracias, doctor, por compartir este espacio con nosotros. Ahorita en pantalla están apareciendo los números telefónicos por si usted le tiene una consulta, por supuesto, de este tema al doctor Javier Bravo. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes también por la invitación. Vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos con mucho más de Acción 10 en la mañana.